Que sea Dios hablando en esta tarde. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 1 y capítulo 2, que es lo que nos corresponde para esta tarde. Primera de Juan, capítulo 1, y nuestro tema de hoy, vida cristiana práctica. Vida cristiana práctica. Dios se da a conocer de muchas maneras. A Dios lo conocemos como el Dios proveedor, como el Dios sanador, y esas dos manifestaciones es lo que más le gusta al pueblo cristiano. El pueblo cristiano le fascina, ama esas dos manifestaciones. Le agrada hablar de un Dios sanador, le agrada hablar de un Dios proveedor. Tanto le agrada que hasta palabras en hebreo se aprende. Jehová Jireh, y es feliz hablando cosas que no entiende, pero que le gusta porque suenan bonito y porque le han dicho que es un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios que nos da todo. Cuando hablamos de esas dos manifestaciones, nos gusta, pero un verdadero cristiano no solo se interesa por esos dos tipos de manifestaciones. El mundo y cualquier otra persona que solo es un creyente raso, un creyente que de vez en cuando se acuerda de Dios, le fascina esos dos tipos de manifestaciones. Le fascina creer en un Dios proveedor, le fascina creer en un Dios sanador, pero un verdadero cristiano, más allá de solamente esas dos manifestaciones, lo que le agrada también es escuchar cuando habla la palabra de que Dios también es luz. Miremos ahí en el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1. Recuerden, no estamos en Juan, sino en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Dios, ¿qué dice ahí? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y esto es el mensaje, dice que nosotros anunciamos, que nosotros decimos que Dios es luz. ¿La luz para qué sirve? La luz nos guía, la luz es la que nos señala el camino por donde nosotros debemos transitar, y por eso es que a muchas personas no les gusta mucho hablar de un Dios luz, sino de un Dios proveedor, de un Dios sanador. Porque cuando hablamos de un Dios luz, significa que nosotros aceptamos que Dios se encarga de guiarnos, de corregirnos, y a muchos de nosotros no nos gusta la corrección. A muchos de nosotros no nos gustan que nos digan qué hacer. Nosotros, incluyendo pastores para abajo, apóstoles, cometemos errores. Y cuando tenemos un Dios luz, Él nos dice en qué nos hemos equivocado, qué estamos haciendo mal para que no lo hagamos. No hay nadie en la tierra que no se equivoque. Todos en la tierra nos podemos equivocar. Todos en la tierra podemos cometer errores, pero cuando creemos en ese Dios luz que alumbra nuestro caminar, entonces nosotros tenemos la posibilidad de no solamente equivocarnos, sino también de corregir el error y de seguir adelante. Todos. Dice la palabra de Dios que quien no comete ese tipo de errores está mintiendo, porque todos, de alguna manera, lo hacemos. Pero a muchos no les gusta un Dios luz, no les gusta que nos corrija, no les gusta que nos diga qué hacer. Muchos de nosotros en los hogares nos gusta tener unos padres millonarios, proveedores, pero no nos gusta tener unos padres que se metan en nuestra vida. Es más, muchos de nuestros hijos cuando están acostumbrados a solamente un padre proveedor, y el padre se mete en ellos, ¿qué le dice el hijo? No te metas en mi vida. ¿Y cuántas veces escucha ese tipo de expresiones los hijos decirle a los padres, no te metas en mi vida? El hijo no quiere que el padre se meta en su vida, pero el hijo sí quiere meterse en el bolsillo del padre. Porque quiere que le provea, quiere que le dé para el estudio, quiere que le dé para todo lo que necesita, pero que el papi y la mami no se meta en su vida.
Y nosotros hacemos exactamente lo mismo con Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos gusta creer en un Dios proveedor, pero no me gusta un Dios que se meta en mi vida, un Dios que me corrija, un Dios que me muestre el camino verdadero? ¿Cómo es una verdadera vida cristiana? Es lo que vamos a mirar. 12 características que identifican a un verdadero cristiano. Primero, es útil en la obra de Dios. Comparte el Evangelio. Versículo 3, la primer parte que dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, eso es lo que nosotros, ¿qué dice? Anunciamos, eso es lo que nosotros hacemos. Un verdadero cristiano se diferencia a un simple creyente. El creyente es el que va a una iglesia a ver qué pasa, a ver si hay milagros, y si hay milagros le gusta y ahí se queda. Pero si no hay milagros, entonces simplemente se va, porque anda buscando milagros, mas no a Cristo. Un verdadero, entonces, cristiano, ¿qué es lo que dice que hace? Comparte, es útil en la obra de Dios. Pero muchas veces llevamos años en la vida cristiana y nunca compartimos a nadie. Es más, en la cuadra donde vivimos, en el trabajo donde estamos, podemos llevar años y nadie sabe que nosotros somos cristianos. Porque no somos de ese tipo de cristianos útiles para Dios donde nosotros le servimos. Nosotros somos ese tipo de cristianos que vamos a un lugar, calentamos una silla, que no me digan nada, porque en el momento en que me corrijan, en ese momento yo me aburro y entonces no me gusta. ¿Cómo es la verdadera vida de un cristiano entonces? Primero, es útil en la obra. Segundo, tiene una muy buena comunión con Dios. Ahí en el mismo versículo 3, la siguiente parte que dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque nuestra comunión verdadera es ¿con quién dice? Con el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano mantiene una muy buena comunión con Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos tener una muy buena comunión con Dios o con los demás? ¿Cómo tienes tú una buena comunión, una buena amistad con tus familiares, con tus amigos? Hablando, a través de comunicarnos. Si tú nunca te comunicas con tus seres queridos, ¿cómo es tu comunión con ellos? ¿Buena? ¿Mala? La única forma de yo tener una buena comunión con Dios es a través de la comunicación. ¿Y cómo me comunico con Dios? A través de la oración, a través del congregarnos. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero les cuesta la oración, les cuesta el congregarse. ¿Cómo puede ser posible que hablemos de ser un verdadero cristiano cuando casi muy poco oramos? Yo sé que tú oras, pero voy a preguntarte solo por decir algo. ¿Cuántas veces tú te comunicas en el día con Dios? Hay personas que tan solo se limitan a la mañana, cuando en la mañana se levantan y eso es todo. Hay personas que se comunican con Dios en oración solo cuando se acuestan, para darle gracias por el día y eso es todo. Pero ¿cuántas veces nos comunicamos con Dios en el día? ¿Cuántos minutos, horas del día utilizas para postrarte delante de Dios y buscar de Él? Dice que un verdadero entonces cristiano es aquel que tiene una buena comunión con Dios, y la única forma de tener una buena comunión con Dios es a través de la oración y es a través del congregarnos. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, obviamente poco a poco nos vamos enfriando de esa relación con Dios. Cuando tú dejas de visitar la casa de tus padres, cuando tú dejas de visitar la casa de esa persona que dices que ama, ¿qué pasa con tu relación? Cada vez se va enfriando. Cuando nosotros dejamos de congregarnos en la iglesia por algún motivo, poco a poco nos vamos enfriando. Y cuando menos lo pensamos, ya mi comunicación con Dios ya ha fallado, ya no es la misma. Por lo tanto, dice que la verdadera vida cristiana consiste en, primero, ser útil para Dios.
Porque congregarse, todo el mundo se congrega. Los estadios hoy en día es muy común verlos llenos. Cada vez que hay una campaña de milagros, cada vez que hay promesas de parte de los que van a predicar, los estadios se llenan. Pero de gente con buena comunicación con Dios. Es tanto la mala comunicación de los cristianos modernos que los cristianos, ¿qué le dicen a los líderes? Ore por mí, ayune por mí. ¿Por qué? Porque simplemente tiene una mala relación con Dios. Tercero, ¿cómo es una verdadera vida cristiana? Tercero, anda en luz. Ahí en el versículo 6, ¿qué nos dice ahí en el 6? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas todavía, entonces estamos mintiendo, porque no tenemos una verdadera relación con Dios. Dice que si yo soy un cristiano verdadero, debo andar en esa luz. ¿Y qué es andar en la luz? Es dejarme guiar. ¿Qué es andar en la luz? Es dejar que Él sea quien direccione mi vida. Y eso se tiene que ver. Eso se tiene que notar en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros no hacemos, en lo que dejamos de hacer. Eso se tiene que ver, eso se tiene que notar, pero a veces no sucede así. La gente de afuera debe darse cuenta que somos cristianos no porque nosotros le digamos que somos cristianos, sino por la forma que nosotros actuamos, por la forma que nosotros somos. Qué bueno que en el trabajo donde tú estás, en tu casa, en la cuadra, pueda la gente decir, algo raro tienen ellos, me gustaría ser como ellos. Ese hogar, ese trato entre esposo y esposa, qué bueno que ese trato sea el que hable de nuestra cristiandad y no nuestra boca. Hay muchas personas que tienen que decir que son cristianos para que crean que son cristianos. Deberían ser nuestros actos. Dice que todo cristiano se caracteriza por una vida cristiana porque anda en la luz. Cuarto, tiene muy buena comunicación con los demás. Un verdadero cristiano es aquel que tiene verdadera comunicación con los demás y muy buena comunicación con los demás. Ahí en el versículo 7, ¿qué nos dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, ¿qué dice que sucede con nuestra comunión con los demás? Tenemos buena comunicación con los demás. Es imposible que nosotros digamos que tenemos muy buena relación con Dios, pero tenemos mala relación con los demás. Hay muchos cristianos modernos que dicen, no, es que yo con Dios estoy bien. Es que yo con Dios tengo una perfecta relación. Yo todos los días hago el devocional. ¿De qué sirve que tú tengas una buena relación con Dios si tienes mala relación con los demás? Si te cuesta perdonar, si te cuesta pedir perdón, si te cuesta ayudar al necesitado, si todavía somos egoístas. ¿Será que es posible tener entonces una buena relación con Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que mi relación perfecta con Dios se la conoce cuando yo tengo una buena relación con los demás. No podemos nosotros decir que tenemos buena relación con Dios, que mi relación con Dios es perfecta, pero que con los demás la tengo mal. ¿Cuántos cristianos dicen, yo con Dios estoy bien, lo que yo no me aguanto es a mi hermano? Yo con Dios estoy bien, lo que yo no me resisto es a mi hermano. Pues si tú dices que estás bien con Dios, pero no soportas a tu hermano, la palabra dice que somos ¿qué? Mentirosos. Entonces eres un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves y no amar a tu hermano que sí lo ves? ¿Cómo puedes tú pedirle a Dios perdón cuando a ti te cuesta perdonar, cuando a nosotros nos cuesta perdonar? Dice entonces que el verdadero cristiano no es solamente congregarse en algún lugar. El verdadero cristianismo es tener una forma de vida conforme a lo que yo digo que soy. Cuarto, entonces, tiene una buena comunicación con los demás.
Si tú y yo decimos ser muy buenos cristianos, mi comunicación con los demás, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, tiene que ser buena. Quinto, es capaz de aceptar que es pecador. Versículo 8, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si nosotros decimos que no pecamos, que no somos pecadores, dice que la verdad no está en nosotros, y que nos engañamos nosotros mismos. Cuando yo acepto que soy un pecador, recuerda que pecar es errar al blanco, es equivocarnos, es hacer las cosas que no tenemos que hacer. Por lo tanto, cuando tú y yo reconocemos que hemos pecado, reconocemos que nos hemos equivocado, ¿qué es lo que podemos hacer? Corregir. Todo aquel que no acepta que ha pecado, le es difícil corregir. Todo trabajo en la vida para que quede perfecto, es necesario aceptar que hay errores, es necesario aceptar que nos hemos equivocado. Tú puedes ser un empresario ejemplar, pero si cada vez te das cuenta que estás fallando, cada vez te das cuenta que estás yendo a la quiebra, ¿qué es necesario aceptar? Que hemos fallado, que en algo nos estamos equivocando. Espiritualmente a eso se le llama pecado. A nivel secular le podríamos hablar de equivocación. Si tú no aceptas que te has equivocado en algo, lamentablemente nunca te vas a poder corregir. ¿Cómo te corriges? ¿Cómo corriges algo si no aceptas tu error? Por lo tanto, dice que un verdadero cristiano es aquel que acepta que peca, que es pecador, pero muchas veces nosotros decimos, ¿pero cómo así? ¿Y es cristiano y peca y pecó? Porque cuando se trata de juzgar a otros somos muy buenos. Pero cuando se trata de reconocer nuestros errores, entonces ahí ya no los queremos ver. La palabra de Dios dice que nosotros somos expertos en ver la paja en el ojo ajeno, mas no vemos la viga que hay en nuestros ojos. Dice que un verdadero cristiano, por lo tanto, no es un santurrón que ya se cree que nunca peca. Dice que un verdadero cristiano es aquel que acepta que peca, y eso permite que nos cuidemos. Si tú y yo decimos que nosotros ya nunca pecamos, caemos en dos errores. Primero, que nos engañamos a nosotros mismos y perdemos la oportunidad de corregir. Y segundo, simplemente nos volvemos esas personas que juzgan a todo mundo y perdemos por eso la oportunidad de corregir nuestra vida. Nosotros los cristianos vamos a llegar a tener una vida perfecta a medida que vayamos aceptando que nos hemos equivocado. Si tú y yo somos de los que decimos que nunca nos hemos equivocado y que no nos equivocamos, lamentablemente nunca vamos a poder corregir. La espiritualidad no es solamente poner las manos al cielo y orar, es una forma de vida. Y tú y yo llegaremos a tener hogares perfectos cuando corrijamos. Como esposo, como esposa, como hijo, como padre, sabemos que nos hemos equivocado. Y si tú como papá dices que nunca te has equivocado, dice la palabra que te estás engañando a ti mismo. Si tú como esposa, como esposo dices que nunca te has equivocado, entonces te estás engañando a ti mismo. Todos de una o de otra forma nos equivocamos. Solamente que tenemos que aceptarlo para poder corregir, para poder cambiar. Y de esa forma un día llegar a ser mejores. No sé cómo es tu vida, pero qué bueno que te preguntaras esta noche, ¿cómo eres tú como padre? ¿Nunca te has equivocado? Como mamá, ¿no te has equivocado? Como hijo. Si tú tomas hoy la decisión de aceptar que te has equivocado y yo también, vamos a corregir y vamos a ser cada día mejores. Sexto, es capaz de confesar su pecado, porque una forma es aceptar y otra es confesar mi pecado delante de Dios. Ahí en el versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, ¿qué hago? Yo reconozco que soy un pecador, pero no basta solo con eso, sino que es necesario también confesarlo delante de Dios para permitirle a Jesús que Él actúe en mi vida. Porque a veces nosotros llegamos hasta el hecho de aceptar que nos hemos equivocado, pero no lo confesamos delante de Dios. Lo mismo pasa en el hogar o en cualquier otra situación.
Puede ser que nosotros aceptemos que nos hemos equivocado, pero ¿qué es lo que nos es difícil? Confesarle a la esposa, al esposo y pedirle perdón. A veces nosotros sabemos que nos hemos equivocado, pero delante de la persona que hemos ofendido, ¿nosotros qué le decimos? Muchas veces nosotros somos algo curiosos para pedir perdón. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos perdón a la esposa y el esposo cuando la hemos golpeado? ¿Se acuerdan en el tiempo de antes cuando golpeaba a la esposa, cuando golpeaba la esposa al esposo? ¿Cómo era la forma de pedir perdón? Mi amor, perdóneme por haberla golpeado, pero es que usted tiene la culpa. Y esa era la forma. Dice que yo debo aceptar que me he equivocado, pero también confesar. Y de esa forma Jesús me perdona, Dios me perdona. Y así en cualquier área de la vida. Acepta que te has equivocado, pero corrige. Hay personas que aceptan que se han equivocado, pero no corrigen. ¿De qué sirve que nosotros aceptemos nuestra equivocación si persistimos en lo mismo y no corregimos? No es malo que tú y yo nos equivoquemos, lo malo es que no aceptemos que nos hemos equivocado y que no corrijamos nuestros errores. Séptimo, cree que Cristo es quien intercede por él. Ahí en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué dice ahí en ese pasaje? Yo les escribo esto no para que pequen, no para que se deleiten pecando, sino para que cuando se equivoquen y lleguen a pecar, se acuerden que en el cielo tenemos a alguien que está intercediendo. ¿Y se llama quién? Jesucristo. Él es nuestro abogado. Y por eso Él aclara, no les estoy diciendo esto para que pequen. Cuando, comparado a nuestra justicia ordinaria en el mundo, cuando alguien comete un error, cuando alguien comete un delito, ¿a quién tiene para que lo defienda? Un abogado. Aquí dice que Jesús es nuestro abogado. Pero el saber nosotros que hay abogados aquí en la tierra, ¿significa que eso nos debe deleitar en cometer delitos entonces? No. El hecho de que alguien sepa que hay abogados no significa que tenga que cometer delitos para acudir a un abogado. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Yo les estoy diciendo que Jesucristo es nuestro abogado, pero no para que pequen, sino que si en algún momento y no con mala intención pecaron, recuerda que Jesucristo, ¿qué es lo que conoce de nosotros? El corazón. Él sabe si nosotros cometimos un pecado sin saberlo, o por ignorancia, o por ingenuidad, o lo cometo porque me gusta cometerlo. Él dice que es nuestro abogado y nos defiende cuando nosotros cometemos errores y pecamos, pero de manera involuntaria. Todos nosotros estamos expuestos a cometer un error, a equivocarnos, a cometer un pecado, y Jesucristo es nuestro abogado. Un verdadero cristiano sabe eso. No para pecar, pero sí para tener esa tranquilidad. Que si en algún momento me equivoqué de manera ingenua, no me voy a condenar, porque Jesucristo es mi abogado. Él es el que está con nosotros. Ahora, si alguien aquí en la justicia ordinaria asesina, comete un delito, pero premeditadamente, ¿le sirve ese abogado? No le sirve. Igual se va a la cárcel, porque el abogado no va a defenderlo habiendo pruebas palpables y todo el mundo habiéndolo visto cometer ese delito. Y lo mismo pasa con Jesucristo. Si tú y yo pecamos, pero de manera deliberada, si nosotros a propósito pecamos, entonces no va a servir. Por eso, ¿qué es lo primero que comienza aclarando en ese versículo? No para que pequen, pero sí para que entiendan que si se llegan a equivocar, tienen un abogado que se llama Jesús y que Él está intercediendo por nosotros. Octavo, guarda o cumple los mandamientos de Dios. Un verdadero cristiano no es solamente aquel que se congrega buscando un milagro. Un verdadero cristiano no es solamente aquel que se congrega esperando a ver cómo le va. Un verdadero cristiano es el que se congrega para cumplir los mandamientos de Dios. Ahí en el capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿qué nos dice?
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no le guarda sus mandamientos, el tal es que dice ahí, mentiroso, y la verdad no está en él. Porque si alguien dice, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, pero no cumple la palabra, para Dios es un ¿qué? Un mentiroso. Porque ser cristiano es mucho más que sentarse a calentar una silla. Ser cristiano es mucho más que decir que pertenece a alguna iglesia. Ser cristiano es ser obediente a la palabra de Dios. Porque todo aquel que se congrega, todo aquel que dice que es cristiano, todo aquel que dice que conoce a Dios, pero no le gusta la palabra, ¿es un qué? Mentiroso. Porque hay muchos cristianos de ese tipo, que le conoce, dice a Dios, que le agrada estar con Dios, pero que no le gusta la palabra. Y hay algunos que dicen, a mí me gusta, sí, el cristianismo, pero lo que no me gusta es la Biblia. Y si no le gusta la Biblia, ¿cómo puede conocer a Dios? ¿Qué es lo que hace que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios? La Biblia, la palabra. Pero si tú eres de los cristianos que nunca lees la palabra porque no te gusta, te da pereza, dice que eres, ¿qué? Mentiroso. Porque a nosotros los cristianos lo que nos identifica es el verdadero conocimiento de la palabra, porque a través de la palabra conocemos a Dios. Tú no conoces a alguien hasta que hablas con él. Hay personas que te pueden decir mentiras de esa persona. Por eso hay tanta gente ingenua que termina haciéndose enemiga de otros sin siquiera saberlo. Solo porque te dijeron, solo porque te llamaron, te comentaron, te dijeron algo malo de esa persona, e inmediatamente nosotros reaccionamos y nos volvemos también enemigos. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Escuchar también la otra parte, porque puede ser que te están mintiendo. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de hablar con Él, a través de comunicarnos con Él. Y la única forma que tenemos para comunicarnos con Dios es a través de dos cosas, la oración y la palabra. Dice que todo aquel que dice conocer a Dios y dice ser cristiano, si no se sujeta a la palabra, es que mentiroso. ¿Y por qué enfatizo mucho en eso que nos dice ahí la palabra? Que es un mentiroso. Porque muchos de nosotros pareciera ser que somos todos unos mentirosos. Hablamos de Cristo, sí, pero para que haga milagros en nuestra vida. Hablamos de Cristo, sí, pero simplemente porque queremos pasarla bien, mas no someternos a su palabra. Si no me someto a la palabra, simplemente Él dice que somos unos mentirosos. A todo cristiano, entonces lo que lo identifica no es solamente congregarse en algún lugar. Lo que lo identifica como cristiano es someterse a la palabra. Pero dice que el someterme a la palabra me lleva a tener buena relación con los demás. Hay cristianos que dicen, yo amo a Dios, pero odio a ese Señor, pero odio a mi hermano. Igual, la palabra de Dios sigue insistiendo que somos mentirosos. Porque eso no identifica a un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que se somete a Dios, que es capaz de perdonar, que es capaz de pedir perdón, que es capaz de equivocarse, pero también de corregir. El verdadero cristiano no es aquel que nunca se equivoca. El verdadero cristiano es aquel que cuando se equivoca, corrige y sigue adelante. En eso consiste el verdadero cristianismo. Hay gente que cree que las iglesias cristianas están llenas de gente sana, santa, inmaculada, que nunca comete un pecado. No, las iglesias cristianas estamos llenos de personas pecadoras que queremos cambiar, que eso es muy diferente. Queremos cambiar, queremos corregir, queremos ser diferentes. Queremos cada día ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Ese es el propósito de la vida cristiana. Noveno, deja que la palabra de Dios perfeccione su amor. Ahí en el versículo 5, ¿qué dice? Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. Pero si alguien guarda, cuida la palabra, dice que en Él se perfecciona el amor de Dios. A medida que nosotros nos metemos en la palabra, a medida que nosotros obedecemos a la palabra, dice que en nosotros se va perfeccionando el amor de Dios. Y si el amor de Dios se perfecciona en mí, yo tengo amor ¿para quién? Para todos, para los demás. Pero cuando yo no dejo que el amor de Dios se perfeccione en mí, me es difícil amar a los demás.
¿Cómo amo a los demás? ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo amo a mi esposo? ¿Cómo amo a mis hijos si yo no dejo que el amor de Dios se perfeccione en mí? Con ese amor de Dios, por eso habla de un amor perfecto, un amor que puede superar las dificultades, un amor que puede superar las diferencias, porque nosotros amamos, pero con ese amor del mundo. ¿Cómo es el amor del mundo? ¿Cómo amamos nosotros? Cuando tú dices que amas a tu esposo, ¿por qué amas a tu esposo? ¿Por qué amas a tu esposa? ¿Te has puesto a pensar en algún momento, cuando nosotros estábamos en el mundo y conocimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿por qué nosotros decimos que nos sentimos enamoradas, enamorados de él? ¿Porque lo hacía sentir mal? No, porque lo hacía sentir bien. Ese es el amor del mundo. Si a mí alguien me hace sentir bien, entonces me es fácil enamorarme, y entonces yo digo que estoy enamorado, porque con ella o con él la paso chévere, porque con él o con ella hacemos cosas que nos gustan. ¿Y cuántas veces nosotros venimos y decimos, pastor o papá, estoy enamorada? ¿Y cómo sabe? Ay, es que es tan lindo, tan linda, pensamos igual, tenemos los mismos sueños, tenemos los mismos propósitos, ay, nos identificamos tanto. Por eso dice que la ama y por eso dice que lo ama. Pero ¿qué pasa en el día en que ya no tienen los mismos sueños? ¿Qué pasa en el día en que ya no tienen las mismas metas? ¿Qué pasa con ese amor? Hasta ahí se acaba. Hasta ahí se acaba. ¿Por qué yo decía que estaba enamorada o enamorado de él? Porque me hace sentir bien, porque me la paso chévere, porque con él me río mucho, porque con ella me río mucho, porque con él nos identificamos en todo, entonces decimos que estamos enamorados. No sé si a ti ya te ha pasado. ¿Cuántas personas se casaron porque pensaban que tenían todo en común? Y cuando ya se casaron, resulta que todo lo que tienen es diferente. Y entonces ahí se acabó el amor, ahí se acabó todo. El amor de Dios en nosotros nos hace amar aún en la diferencia. Cuando nosotros conocemos de Cristo y dejamos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, somos capaces de amar a nuestra esposa así no nos entienda. Somos capaces de amar a nuestro esposo así no nos comprenda. Así tengamos más diferencias que cosas en común, nosotros terminamos amando. Porque el amor que está en nosotros es ¿de quién? De Dios. Y eso hace que yo la ame, eso hace que yo lo ame, aunque todavía hay diferencias en nosotros. Aunque no tengamos nada en común, el amor de Dios hace que nosotros sigamos enamorados de esa persona. 10, anda como anduvo Jesús. Un verdadero cristiano anda como andaba Jesús. Ahí en el versículo 6, ¿qué nos dice del capítulo 2? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano, el que dice que conoce a Dios, ¿cómo dice que debe andar? ¿Cómo andaba Jesús? Qué bueno que en esta noche nosotros hiciéramos una pregunta. Bueno, ¿y cómo sería que andaba Jesús? Y cuando dice que como andaba Jesús, ¿será en la forma erguida o como él andaba? No, en su forma de ser. ¿Cómo era él? ¿Cómo era su trato? Qué bueno que nosotros cuando tú y yo vamos a hablar algo con nuestra esposa y estamos ofuscados, tal vez las cosas no nos salieron bien, y cuando nosotros ya tenemos en la punta de la lengua el insulto, nosotros dijéramos, Jesús, ¿qué le diría a mi esposa en un momento así? Jesús, ¿qué le diría a mi esposo? Si en algún momento algo te sale mal en la calle y estás a punto de decirle hijo de Abraham o algo así, deberíamos nosotros preguntarnos, bueno, ¿y cómo andaría Jesús? ¿Qué diría Jesús en este momento? ¿Será que le diría lo mismo que yo pienso decirle? Porque cuántas veces nosotros cuando tenemos problemas con alguien vamos ya armados y nosotros ¿qué decimos? Voy a ir y me lo voy a encontrar o me la voy a encontrar, pero yo sí le voy a decir. No sé si te ha pasado. A veces vamos armados, ya listos para destruir. Pero es que yo me la tengo que encontrar para decirle unas 3 verdades. Es que yo me lo tengo que encontrar para decirle unas verdades. Deberíamos pensar en un momento, si yo fuera Jesús y me encontrara con esa persona, ¿Jesús qué le diría? Yo tal vez voy con la intención. A veces nosotros decimos, es que yo tengo que decir, y es que yo tengo que hablar, y es que yo le voy a decir. Ah, bueno, ¿Jesús qué diría si se encontrara con esa persona? Jesús, ¿qué le dijo a aquella mujer adúltera que todos querían apedrear cuando se la encontró
¿Qué le dijo? ¿Lo mismo que los otros? No, ¿no es cierto? Él le dijo, yo no te condeno. Pero los otros hombres iban armados, iban a apedrearla. Pero Jesús, ¿cómo se portó frente a ella? Y Jesús sabía que no solo tenía un marido, sabía que tenía muchos otros hombres. Pero sin embargo él dijo, yo no vine a juzgarte. ¿Qué dirías tú si tienes que hablar con alguien? ¿Eso es andar como Dios o como Jesús anduvo aquí en la tierra? Dice que si tú y yo decimos que somos cristianos, porque a veces nosotros nos los damos de esos cristianos inmaculados. Ay, es que yo soy santo, es que en esa iglesia no hay santidad. Y vaya a ver las porquerías que hace esa persona. Pero sí habla. ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo andaría Jesús? Entonces mira que hay una gran diferencia entre alguien que simplemente se congrega y alguien que es cristiano. El que es cristiano dice que debe andar como andaba Jesús. Si tu esposa te hizo perder algo, si tu esposo te hizo perder algo, si tu hijo dañó algo, y tú estás a punto de coger un látigo, a punto de coger un palo, deberíamos pensar, bueno, ¿y qué haría Jesús en este caso? Si Jesús fuera yo, ¿cómo actuaría él? Eso es ser cristiano. Cada vez que yo voy a hablar, cada vez que yo voy a hacer algo, yo debería pensar, ¿y Jesús cómo diría? Si tú estás en tu casa esperando a qué hora llega tu esposo y tienes ahí atrás ya listo el sartén, deberías pensar, bueno, y si yo fuera Jesús, ¿Jesús qué haría? Entonces seguro que en ese momento sacamos el sartén, vamos a la cocina, fritamos unos huevos, hacemos un chocolate y le decimos, mi amor, porque eso lo haría Jesús, ¿cierto? ¿Qué haría yo en ese momento? Con el sartén le daría en la cabeza. ¿Qué haría Jesús con ese sartén? ¿Cierto? A muchos de sus discípulos, después de que se habían ido a un lado del río, dice que ¿cómo estaba Jesús? Con unos peces, con unos panes, listo para darles de comer. Entonces mira que eso es andar como anduvo Jesús. Y un verdadero cristiano dice que esa es su meta, andar como anda Jesús. Y eso es dejar que en mí se perfeccione el amor de Dios. Sin el amor de Dios, difícil. 11. Ama a los demás. Versículo 10 y versículo 11. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces mira qué importante ahí. Dice que el que está en la luz, el que está bajo la protección de Dios, es capaz de ¿qué? De amar a su hermano. Pero el que aborrece a su hermano, dice que él no está en la luz y que es un mentiroso. Cambiando a los términos cristianos, dice que ser cristiano es amar al hermano. Y recuerde que amar al hermano es amar aún al enemigo. Pero si yo me llamo cristiano y yo digo que aborrezco a esa persona, dice que la verdad no está en mí y que todavía vive en oscuridad. Entonces mira que ser cristiano es mucho más que congregarse en un lugar, es mucho más que asistir en un lugar hermoso o no sea hermoso, un lugar grande o pequeño, da igual. Ser cristiano es mucho más que pertenecer a algún lugar. Ser cristiano es dejar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Que el amor de Dios se manifieste en nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos ser muy buenos cristianos, pero odiamos a todo el mundo? Si yo digo que soy cristiano, pero odio a los demás, ¿qué dice la palabra que soy? Mentiroso. Y que la verdad no está en mí. Por eso dice que debemos andar como Jesús. Cada vez que tú y yo tengamos que tomar alguna decisión, cada vez que tú y yo tengamos que hablar algo, sea con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos o con cualquier otra persona, aún esa persona que dice que me hizo daño,
debería yo pensar cómo hablaría Jesús. Mira cómo habló Jesús cuando estaba en la cruz. No sé si tú te acuerdas. Cuando Él estaba mirando a todos aquellos que lo estaban crucificando, a todos aquellos que lo habían azotado, a todos aquellos que lo subieron en esa cruz, ¿cuál fue su última oración? ¿Qué le dijo al Padre con respecto a esas personas? Perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Y dice que debemos andar como Él. Y en ese momento cuando Él les dijo, perdónales a ellos, ¿es porque era que lo amaban? No, le habían herido, lo habían causado daño. Pero ese era el amor de Jesús. Eso mismo dice con nosotros, porque a veces nosotros decimos, ay pastor, pero es que usted no sabe, es que esa persona me causó tanto daño. ¿Y será que a Jesús no le causaron daño? Es más, ¿no le seguimos causando daño? Y dice que nosotros debemos andar como andaba Jesús. Porque el amor de Jesús está en nosotros. Y por eso nos es fácil amar a la otra persona, perdonar a la otra persona. Porque hay muchos cristianos que llevan muchos años, pero les cuesta perdonar. Es que no sabe lo que me hizo, es que no sabe el daño que me causó. Pues yo veo que a Jesús le causaron mucho daño. Tú y yo le hemos causado y le seguimos causando daño a Jesús. Mas sin embargo, Él sigue amándonos. Amén. Él sigue perdonándonos. Él sigue dándonos otra oportunidad. Y dice que eso es ser cristiano. Esa es una vida cristiana práctica. Lo otro es simplemente congregarse en algún lugar y eso es todo. Hablar de Cristo habla hasta Satanás también. Por lo tanto, no se trata solo de hablar bonito de Cristo, sino dejar que nuestra vida sea perfeccionada por Él. ¿Significa entonces ser cristiano? ¿Es ser perfecto y nunca fallar? Antes, por lo contrario, dice que ser cristiano es capaz de reconocer que somos pecadores. Ser cristiano, porque hay gente que dice, y es que cristiano, y es que pastor, y es que pastora, y es que líder. Es que el verdadero cristiano no es aquel que nunca peca, ni falla, ni se equivoca. El verdadero cristiano es aquel que es capaz de reconocer que se ha equivocado para poder corregir, para poder caminar otra vez por donde debe caminar. 12 y último punto. Y ese sí que nos cuesta a la mayoría. No ama al mundo. Un verdadero cristiano no ama al mundo. Ama a las personas del mundo para poderlas ayudar y salvar, pero no ama al mundo. Ahí en los versículos 15 al 17, ¿qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, ¿qué pasa con el amor del Padre? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice que un verdadero cristiano ya no ama al mundo. ¿Y cuántos cristianos se sigue amando al mundo? ¿Qué es amar al mundo? Amar las tradiciones del mundo, las costumbres del mundo, lo que hace el mundo. Hay ciertas fechas en el año, en todas las regiones, que el mundo festeja. Y hay cristianos que todavía le cuesta. Y dice que el cristiano que todavía ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Hay cristianos que en nuestra región, que se hacen los carnavales, son felices, son más felices en el carnaval que en la iglesia. Y dice que el verdadero cristiano ya no ama al mundo. Esas son cosas del mundo. Pero eso sí que cuesta. Hay gente que dice, no, a mí sí me gusta el cristianismo, pero claro que yo en diciembre y en enero me doy vacaciones, porque me voy al mundo. Ama más el mundo, y lo ama tanto, que miraba por ahí una reflexión. Hay gente tan ignorante que dice, pastor, yo me voy de la iglesia porque la iglesia me decepcionó. Y la pregunta en esa reflexión es, ¿y el mundo no te ha decepcionado algunas veces? ¿Nunca te ha decepcionado el mundo? ¿Y entonces por qué no te sales del mundo? Porque el mundo nos ha decepcionado cantidad de veces, ¿o no?
mas sin embargo del mundo no se quiere salir. Y entonces, cristianos falsos y mentirosos, no, es que yo no vuelvo a la iglesia porque me decepcionó. Pues allá en el mundo cantidad de veces te han decepcionado. ¿Por qué no te sales del mundo entonces? Ah, pero ahí en el mundo sí está bien amañado. No importa cuántas veces lo hayan decepcionado en el mundo, ahí sí sigue bien amañado. ¿Por qué? Porque hace parte del mundo. Porque aunque es cristiano y se congrega en algún lugar, más pertenece al mundo que a Cristo. ¿Qué dice que el verdadero cristiano? No améis al mundo. No ames al mundo, no ames las cosas del mundo. Ama a la gente del mundo, mas no las costumbres y las tradiciones del mundo. Amo a los del mundo porque tengo que compartirles, porque les tengo que evangelizar para que ellos un día sean salvos y salgan ¿de dónde? Del mundo. Pero ¿cómo yo puedo sacar gente del mundo si vivo metido en el mundo? ¿Cómo puedo yo sacar gente del mundo si amo el mundo? ¿Será posible? No es posible. Por eso, ¿qué dice él? No ames al mundo, no ames las cosas del mundo. Porque si tú amas las cosas del mundo, Dios no está en ti. Todavía sigues en oscuridad. Y hay iglesias completas que viven en el mundo, llaman el mundo. Por eso hay mucha gente que dice, no, a mí me gusta esa iglesia porque allá es chévere, allá sí no le prohíben nada, no le dicen nada. Hasta el pastor regala carioca. Chévere, porque el mundo ha gobernado la iglesia. Y le cuesta. Y hay pastores que les cuesta salir del mundo. No quiere decir que seamos perfectos. La palabra de Dios dice que debemos reconocer que somos pecadores. Y eso hace que yo corrija. Y eso hace que yo siga adelante. Todo aquel que dice que no ha pecado, ¿qué dice la palabra que es? Mentiroso. Si tú eres de las personas que dicen, ay no, ¿cómo así? Y el pastor y la pastora y los líderes, pero tú te crees muy santo, dice que eres un mentiroso. Porque todos, de una o de otra forma, pecamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y nuestros hermanos? Es que tú y yo pecamos de manera diferente. Es la única diferencia. El uno peca de una forma y el otro peca de otra, pero todos, dice la palabra, pecamos. Y cuando yo lo reconozco, entonces corrijo y dejo que Jesucristo me haga perfecto. Cuando nosotros no aceptamos que nos hemos equivocado, nunca llegamos a la perfección. Una cosa es ser creyente de Cristo y otra muy diferente es ser cristiano. El verdadero cristiano no anda buscando iglesias sin defectos. El verdadero cristiano ayuda a corregir los defectos de su iglesia y sobre todo sirve a Jesús con todo su corazón. Amén. Dame la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su bendición, por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Así que vamos a darle gracias en esta noche.